Hola, buenos días, muy Bien, muy bien. bien, Gracias. gracias. Perfecto. Pues voy a proceder a presentar a Natalia como es debido. Ella ya me ha apoyado en las jornadas de derecho ambiental que se llevaron aquí en la escuela y la invité porque la verdad tiene mucho trabajo dentro de la materia, en específico sobre derechos de la naturaleza y nos va a platicar de un caso que recién se resolvió en Ecuador, ¿vale? Procedo a hacer la presentación. Bien, Natalia Green, ella es originaria de Ecuador y de profesión es politóloga. Cursó sus estudios superiores de Ciencias Políticas y Economía Internacional en Hampton Scholars y en el Instituto de Políticas de París, Francia. Impulsó el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de 2008 de Ecuador. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas en Flaxo de Ecuador y una maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en la UASB. Fue consultora de la iniciativa Yasuni y actualmente es consultora de los derechos de la naturaleza, punto focal en Ecuador, en la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y miembro de su comité ejecutivo. Ha sido secretaria de los Tribunales Internacionales de Derechos de la Naturaleza, fue coordinadora ejecutiva de la Unidad de Información Socioambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar y docente en energías renovables, fue presidenta de SEDENMA del 2011 al 2013 y del 2018 al 2020. Coordinadora ecuatoriana para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, SEDENMA, es coordinadora de la Plataforma Nacional de Justicia Climática y actualmente fue reelegida vicepresidenta del SEDENMA. También trabaja con Fundación Pachamama en la iniciativa de las cuencas sagradas y coordina el equipo regional y el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador. Pues muchas gracias, Nati, por aceptar la invitación al curso de Derechos de Animales No Humanos. El micrófono y la pantalla es todo tuyo. Chévere, Javier, espérame un segundito Sí, para... no te preocupes. Perdón, trabajar en casa es trabajar con niños. Ciérrate la puerta, Vita. Ya dile que te ayude con las presentaciones. O sea, prácticamente ayudan. Déjenme decirles que cuando ganamos este caso, traté de explicarles a mi familia lo que habíamos ganado y no tenían idea porque les hablaba de acciones de protección y medidas, acción de protección y medidas cautelares. Y después vino mi hijo y dijo, ganamos el juicio, vamos a salvar a los sapitos. Y lo hizo mucho más claro que yo. Así que definitivamente están ayudando. Muy Pero bien. chévere, Javier, déjame, sí puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Entonces, bueno, primero que nada, antes de compartir mi pantalla, saludarles a todos, darles la bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Te escuchaba, Javier, lo que estabas diciendo de que este es el tema del futuro y realmente el futuro se nos está aproximando a pasos agigantados. Es el tema definitivamente de hoy. El día de ayer, la Corte Suprema de Colombia confirmó que el Parque Nacional Natural Los Nevados es un sujeto de derechos. Y realmente con Javier, sé que Javier, tú también intentas hacer este mapa y nosotros de la Alianza Global intentamos todos los días tratar de recopilar los casos que están surgiendo y nos es casi sí, imposible por cómo está surgiendo el movimiento de los derechos de la naturaleza en todo el planeta. Realmente incluso mapear todas las iniciativas nos es muy difícil, estamos haciendo ahorita un gran esfuerzo por hacerlo, porque hay tanto que está ocurriendo con respecto al tema de que es el momento ahora de dar derechos de la naturaleza a la naturaleza y esto está ocurriendo tan rápido que nos es incluso difícil a nosotros que hemos estado, yo he estado en este tema durante los últimos 12 años, desde que pudimos meter en nuestra constitución en el Ecuador, y desde hace 10 años estoy con Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, y ahora nos es casi imposible darle un seguimiento. Así que, Javier, espero que tus palabras sean, no solamente sean sabias, sino que además sean sabias de decir que el momento es ahora, no es mañana, sino es hoy, que esto está sí, ocurriendo, que exacto. está y que está avanzando y que se está multiplicando, así que les agradezco mucho el tener el interés por ese tema tan importante. Yo les voy a compartir hoy un poco mi experiencia, especialmente la experiencia con el caso de las ranitas, y les mandé el documento, les iba a mandar después, pero se me mandó de una vez, que es el documento del veredicto de la sentencia, ya que muchos de ustedes son abogados, les va a interesar el veredicto. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para comentarles un poquito sobre el tema. Eh,
Primero, obviamente decirles, yo soy ecuatoriana, mitad chilena, pero soy ecuatoriana, nací aquí, he vivido aquí toda mi vida y realmente para mí siempre es un placer y siempre hago la invitación a que la gente venga al Ecuador porque es un lugar extremadamente biodiverso y es un lugar único en el planeta, especialmente porque en un lugar tan pequeñito concentra muchísima biodiversidad. Y creo que no fue una coincidencia que en Ecuador hayamos podido reconocer derechos de la naturaleza en el 2008 en nuestra Constitución, dadas las condiciones de nuestro país y también las amenazas que existen para nuestros ecosistemas y para el país en general, ¿no? Somos un país muy rico, no solamente en biodiversidad, sino también en petróleo y en minerales, lo que hace que los conflictos ambientales que me imaginarán son bastante graves. Así como les muestro este mapa, que es un mapa muy lindo de la biodiversidad, les muestro este mapa que muestra todos los proyectos de minería, los bloques petroleros, los territorios indígenas, los proyectos hidroeléctricos de las áreas protegidas. Realmente el Ecuador es un país donde conflictúan muchos de estos proyectos, como ven, por ejemplo, el Parque Nacional Yasuní, que se hizo muy público con la iniciativa Yasuní TT de dejar el petróleo bajo tierra, está completamente o casi completamente concesionado, excepto del área intangible, y tenemos bloques petroleros en toda la Amazonía, todos los puntos rojos son proyectos mineros, entonces es un país que a pesar de tener derechos de la naturaleza, está extremadamente amenazado por las actividades extractivas. Nosotros en el 2008 logramos algo inédito que fue reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos de nuestra Constitución y reconocimos estos derechos de la Constitución del 2008. El respeto a la existencia, respeto a la existencia, a la regeneración, al mantenimiento de los ciclos vitales, de estructura, funciones y procesos evolutivos y el derecho a la restauración integral de la naturaleza. Estos son entonces los 4 derechos reconocidos en nuestra Constitución desde el 2008. Pero ¿qué está ocurriendo? No solamente que se promovió después de la Constitución el tema del petróleo, de darle mucho énfasis al petróleo, sino que incluso hoy por hoy, con una pandemia de origen zoonótico, donde nos deberíamos estar obligados a ver hacia el planeta, ¿no es cierto?, de la naturaleza, el mensaje que nos está dando sobre cómo debemos cambiar nuestra relación con la naturaleza, se pretende salir de la crisis con la minería y con el extractivismo. Un poco, nosotros estamos empezando un proceso electoral que terminará en enero, empiezan elecciones ya ahora en enero y terminan en febrero, perdón, y el tema del extractivismo está muy fuerte porque creen todavía que es la solución para salir de la crisis, sin entender que esta crisis, especialmente de la pandemia, fue provocada justamente por deshacernos de nuestros bosques, que son nuestros antivirus, por tener una relación tan desbalanceada con la naturaleza y sin entender realmente que existen alternativas. Voy entonces centrándome en el caso. INTA, que es un sitio bastante sitiado por las mineras, es un sitio que muy biodiverso, que ha estado por más de 30 años, la gente de INTAC ha estado movilizada contra la minería por varios proyectos. Si ustedes pueden ver, esas son todas las cantidades de concesiones que existen en el valle de INTAC. Es un valle extremadamente biodiverso y además que tiene características peculiares, un valle muy montañoso, por lo tanto tiene declives muy grandes, es un valle con muchísima agua, muchas fuentes de agua, ríos, fuentes de agua dulce, y por lo tanto, entonces, la combinación entre estas precipitaciones y el agua hacen de un proyecto minero extremadamente peligroso. Es un lugar donde existe mucha arqueología que obviamente se deterioraría, se dañaría y se desaparecería con los proyectos mineros. Y también es un área muy sísmica. Les digo todas estas condiciones de INTAC porque en el caso de hacer minería a gran escala, ustedes saben lo que eso significa, ¿no es cierto? Son grandes agujeros, ¿no es cierto?, en la tierra y que además tienen que contener toda la cantidad de material dentro de relaveras. Y las relaveras son sumamente peligrosas, especialmente las relaveras upstream, que es lo que creemos que están haciendo porque todavía no nos dan esa información el Ministerio del Ambiente. Y estas relaveras, con las condiciones geográficas de pluviosidad, porque llueve muchísimo, y sísmicas, es altamente probable, como dice Emmerman, Emmerman, que es un experto geólogo, dice que él puede asegurar que habrá un desastre minero en este sitio, es igual que Brumadinho en Brasil, por ejemplo, es que definitivamente va a haber un desastre ambiental en este lugar por esas condiciones. Si ustedes ven en la siguiente, además, hay todos estos puntos que ustedes ven son los diferentes fuentes de agua y nacimientos de ríos y riachuelos que se afectarían directamente por esta concesión minera, especialmente esta, que es la concesión minera de Yurimagua, que es del caso que les voy a hablar,
que es una concesión minera que han tratado de sacar por mucho tiempo y que el último intento ha sido tener una concesión entre la minera ecuatoriana, que es de la ENAMI, y la Codelco, que como ustedes saben es una gran empresa minera chilena, porque esta zona es muy rica en cobre. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros hicimos un grupo que se llama Intac Santuario de Vida, en donde estamos algunas organizaciones ambientalistas, están algunos biólogos, están algunos abogados, y establecimos un caso, teníamos todo un plan para poder hacer primero una acción de protección a nivel provincial, que nos nieguen esa, que es lo que siempre ocurre, después hacer una a nivel aquí en Quito, hacer una medida cautelar más grande. Sin embargo, lo que ocurrió fue que este primer intento de una acción de protección presentada en una corte provincial fue aceptado y fue el caso que ganamos. ¿Por qué ganamos? Teníamos el objetivo de proteger estas dos especies. Estas especies son, que son dos especies en peligro de extinción, la rana nodriza confusa y la rana arlequín hocicuda. Estas dos ranas son ranas, una de ellas recientemente descubierta y la otra se creía extinta. Son ranas muy especiales, especialmente la arlequín hocicuda, que la van a poder ver aquí, que ven que tiene un hociquito, entonces la arlequín hocicuda, porque estas ranas, especialmente estas, si ustedes pueden ver, tiene unas membranas entre las patitas que lo hacen una especie, esas membranas ya casi no tienen las nuevas generaciones y esta por lo tanto es la última en su género, lo que hace esta especie muy particular porque no ha sido estudiada en absoluto, no sabemos nada de esta rana, no sabemos cómo se reproduce, no sabemos por qué... qué moléculas contiene, no sabemos nada de esta especie y por lo tanto los expertos de aquí en Ecuador dicen que haber descubierto esta rana en Ecuador, que parecería para el ojo de alguien que no es biólogo como cualquier otra ranita, es como haber descubierto un dinosaurio en el Ecuador. Realmente es un descubrimiento científico muy clave y está justamente en las cascadas gemelas, que no creo que tenga una foto aquí, pero les puedo mostrar después. Son dos cascadas que están juntas y una cascada está completamente café y la otra está blanca. ¿Por qué está una café? Porque empezó la exploración inicial de esa concesión minera y ya afectó la cascada gemela. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas ranas, o más que problema, el milagro, ¿no es cierto?, es que encontramos estas ranas en las cascadas gemelas y pudimos comprobar que estas ranas estaban en grave peligro de extinción, ¿no es cierto?, en grave peligro si es que no se tomaban las medidas necesarias. Esta área es muy biodiversa, aquí pueden ver el mono araña y pueden también ver una especie de orquídea. Esta área es extremadamente biodiversa y también se presentó eso en el juicio, pero el juicio fue un juicio de derechos de la naturaleza para poder proteger específicamente esas dos ranas y con esas dos ranas paraguas proteger al resto de las especies. Entonces hicimos una campaña que se llamó campaña Intac Santuario de Vida para proteger justamente estas especies. Esta es la hocicuda, esa es la confusa. Y esto fue lo que les mandé ahorita. Nosotros tuvimos esta respuesta el 22 de octubre por la jueza de la Corte Provincial, que como les digo es bastante raro, porque nosotros creíamos que este juicio lo íbamos a perder, pero definitivamente lo ganamos muy rápido. Por eso lo presentó solamente Andrea y Juan Carlos Benalcázar. Andrea es una bióloga que trabaja con nosotros. No lo presentamos de organizaciones grandes porque dijimos, guardemos las balas para la lucha más grande, que será ya cuando lo hagamos en Quito. Pero esta fue la sentencia que ganamos y pido disculpas de antemano por la redacción de la jueza. Por favor, vean cómo escribió decisión. Y además que puso aquí 3 zetas en vez del año, entonces hemos pedido una aclaración por algunas de las fallas de la jueza en justamente la redacción, pero cabe decir que lo importante es lo que pone acá, ¿no? Y dice ella, se acepta la petición de las medidas cautelares, nosotros presentamos medidas cautelares, presentada por la bióloga Andrea Terán, que se ha tramitado como acción de protección. La jueza lo que hizo fue aceptar nuestras medidas cautelares y decir, esto es un caso de inminente... de inminente daño, entonces ella lo tramita como una acción de protección constitucional como medida cautelar. Y declara que las omisiones descritas por el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto?, que el Ministerio del Ambiente prácticamente omite su rol de controlar y de proteger estas especies al no haber observado las falencias del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental que presentó la ENAMI.
como les digo, hay errores en la sentencia, pero eso ya se pidió una aclaración y todavía no tenemos aclaración. No obstante, lo importante es que ganamos, ¿no es cierto? Como les digo, mi hijo celebraba diciendo, ganamos el juicio, las ranitas ganaron. Eso es lo importante. Antes de pasar al siguiente tema, contarles, ¿no es cierto?, que en qué estado está esta sentencia. La sentencia lo que dice prácticamente es que el Ministerio del Ambiente tiene 3 meses para poder demostrar que pueden proteger estas especies y validar este plan con una institución académica. Lo que nos dicen prácticamente los biólogos, que con el inminente riesgo que sufren las ranas, es casi imposible que el Ministerio del Ambiente cumpla con esas condiciones, lo que significa que si en 3 meses no lo hace, ya ha pasado más de un mes, el Ministerio del Ambiente tiene que retirar, ¿no es cierto?, la concesión que ha dado para esta empresa. ¿Qué significa entonces? Significa que 2 ranitas con los derechos de la naturaleza ganan a una multinacional minera, que es la Codelco, es una de las empresas mineras más grandes del mundo. Entonces, definitivamente es un tema a celebrar porque estamos demostrando que con el tema de los derechos de la naturaleza podemos parar actividades, especialmente actividades que no cumplen, ¿no es cierto?, con lo que pusimos en nuestra Constitución, que es el mantener la vida, ¿no es cierto?, el hacer restauración integral, que no se puede lograr con un proyecto de minería a gran escala, y también el artículo 73 de nuestra Constitución dice que cualquier actividad que pueda conllevar a la extinción de una especie tiene que ser limitada. Entonces, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero en este caso de una manera muy clara, estamos viendo que los jueces empiezan a fallar a favor de la naturaleza y guiándose muy claramente con respecto a lo que dice nuestra Constitución. Quería comentarles también un poquito del caso de los cedros. Este caso de los cedros es muy cerca a INTAC. Los cedros también es un bosque protector que no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero es un caso que se ganó en las instancias provinciales. Se argumentó derechos de la naturaleza, pero se ganó por la ausencia de consulta previa, no por los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó el caso. Y tuvimos hace un mes una audiencia con la Corte Constitucional donde participamos más de 70 amicus curiae. La mitad de ellos eran mineros, la otra mitad eran biólogos y personas que protegían los derechos de la naturaleza, entonces fue espectacular esa audiencia. Y estamos esperando que en diciembre, ojalá de regalo de Navidad, el juez Agustín Grijalva, que es el que está a cargo de la sala que seleccionó este caso, emita un veredicto sobre este caso cuyo objetivo es avanzar con los derechos de la naturaleza. Entonces estamos esperando que este caso también sea positivo por los derechos de la naturaleza, y muchas de las especies de mono araña, las orquídeas, algunos también están aquí en los cedros. Nosotros estamos trabajando con el municipio de Cotacachi, que es donde se ganó este juicio de las ranitas, en una ordenanza municipal, justamente para poder declarar a la rana nodriza confusa y a la rana arlequino cicuda como especies emblemáticas y reconocer a INTA como santuario de vida. Entonces estamos logrando también hacer un poco de política pública con el gobierno municipal para poder reconocer dentro de los anfibios, ¿no es cierto?, a la Telopis longilostris, a la rana de cristal, a la rana nodriza confusa, al cutín de los cedros, que es endémica justamente de los cedros. Nosotros tenemos una gran cantidad de endemismo en anfibios. El tema de los mamíferos, del mono araña, el jaguar de la costa, el oso de anteojos. Este roedor acaba de ser descubierto, que es muy extraño. Es muy extraño que todavía sigamos descubriendo mamíferos. Y este mes descubrieron 2 nuevos roedores en la reserva de los cedros. Entonces los hemos incluido aquí como estos mamíferos claves para reconocerlos como especies emblemáticas. También hay aves como la águila andina, samarito pechinegro, el cucú hormiguero, el vireo del Chocó, y árboles y plantas importantes como la magnolia y la orquídea Drácula morlevi, que es muy importante para la zona. Entonces también estamos tratando de llevar esta ganancia en este juicio a una ordenanza municipal para que también se cree política pública. Finalmente, si ustedes quieren tener un poco más de información, nosotros tenemos un observatorio jurídico de derechos de la naturaleza. Aquí se encuentra en la página web para que ustedes la puedan consultar, derechosdelanaturaleza.org.es. Aquí están más de 33 casos de derechos de la naturaleza que hemos ya recopilado. No todos son perfectos. Tuvimos una época, especialmente la primera década de los derechos de la naturaleza, tuvimos un presidente, el presidente Correa, que era un presidente que estaba muy contrario a los derechos de la naturaleza y que nos persiguió como ambientalistas. Entonces hubo una época que no se
garantizaran los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Y si bien es cierto, este gobierno tampoco es un gobierno ambientalista, lo que ha hecho sí es darle más independencia al sistema jurídico, al sistema judicial. Y esa independencia ha permitido que los jueces empiecen a fallar a favor de la naturaleza y por lo tanto ahora tenemos más casos interesantes. Les recomiendo que aquí revisen especialmente el caso Piatúa, que es bastante interesante, de una hidroeléctrica que también con los derechos de la naturaleza logró parar en el río Piatúa al desarrollo de una hidroeléctrica. Finalmente, contarles que estamos promoviendo también una alianza. Yo trabajo, como les digo, en Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, pero siempre hemos buscado tener un espacio de habla hispana donde juntemos a las diferentes iniciativas que están ocurriendo a nivel de Latinoamérica, y ese es el espacio de la Alianza Latinoamericana por los Derechos de la Naturaleza, que también les puedo hacer llegar la información si es que ustedes quieren juntarse y conocer un poco más de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y aquí tienen un poco de, bueno, mi contacto en SEDENMA, el link del SEDENMA, el link del observatorio, y aquí está el link de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, y también el link de los tribunales. Una de las maneras que nosotros vimos ya en el 2013 de poder naturalizar el concepto de derechos de la naturaleza para que la gente no nos diga, ¿y ustedes qué están haciendo?, fue crear una serie de tribunales de los derechos de la naturaleza, y aquí ustedes pueden ver toda la información de estos tribunales. Hemos hecho 5 a nivel internacional, hemos hecho 2 a nivel regional y varios a nivel local. Entonces ha sido una manera de naturalizar el concepto, porque yo sí tuve varias conferencias en varios países que nos decían que estábamos locos, que cómo podemos decir que la naturaleza tiene derecho a existir, y espero que esas mismas personas se escuchen a sí mismos y digan cómo es posible que sigan diciendo que la naturaleza no tiene derecho a existir, porque nosotros somos